¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo. A veces uno cree que la realidad, terca como la trompa de un bulldozer, es capaz de derribar las murallas de los prejuicios. Pero no sucede y se mantienen algunos discursos con sabor a rancio. Un hombre sensato, inteligente como el presidente de la República sabe íntimamente varias cosas y me dirijo particularmente a él con el respeto que me merece el señor presidente y el respeto de todos hacia su investidura. Lo principal, presidente, es que usted sabe bien, es muy injusto generalizar. Hablo desde este medio masivo de comunicación. Ahí sí somos aludidos, efectivamente, es un medio masivo de comunicación. No nos sentimos aludidos por la crítica, por lo que usted critica. El otro día nos enteramos que asaltaron al abogado Andrés Ojeda y también que por esas horas asaltaron al cantante de cumbia El Gucci. Y nos hemos enterado de asaltos o de situaciones de inseguridad de figuras. ¿Por qué nos enteramos? Y bueno, porque son figuras públicas. No estamos enterándonos en ese momento de la cantidad de delitos de distinto tipo, hurtos, rapiñas, copamientos que pueden estar pasando aún en las cercanías donde vive o descansa el presidente de la República. Los medios no son ese cuarto poder de las películas, eso ya quedó bastante reconocido, me parece, aquí en Uruguay. Pretenden ser el poder que anémicamente a veces vigila al poder. ¿Para qué? Para que se mantenga la democracia, para fortalecerla a diario. Por lo menos desde aquí ese es uno de los cometidos. Pero además, en tiempos de fake news, de mentiras, como nos pasa a diario toparnos con ellas en las redes, vean ustedes, la calidad es el diferencial. O sea, ser rigurosos y decir la verdad hoy, además, si lo quieren ver por ese lado, es un buen negocio para las empresas. Separar lo verdadero de lo falso es hoy uno de los principales cometidos que tenemos los periodistas, los periodísticos. Es algo que se vende bien, calidad, se vende bien, ahora cada vez más. Es un momento además donde uno de los principales asesores, el principal asesor del Ministerio del Interior, del Ministro del Interior, prende la luz amarilla y dijo en su momento: cuidado porque se vienen cifras que pueden llegar a estremecernos. El director de la Policía Nacional se sincera con un periodista y apela a un medio para decir que la situación venía complicada. Las cifras oficiales efectivamente ratificaron aquellas inquietudes desde el oficialismo. Lo del presidente a esta altura puede ser una consigna pasada de moda, pintada en un muro viejo. El presidente, como cualquier ciudadano, tiene derecho a criticar a los medios, a criticar a los periodistas. Los periodistas tenemos también el derecho a entender que eso se trata de una función del presidente, como podemos también criticar algunas cuestiones, pero también hacemos autocrítica. Miren que hay para el periodismo y para los periodistas un antes y un después de aquella situación de excesos con el muchacho de la pasiva. Lo que no podemos permitirnos como sociedad es volver al debate de si esto es una sensación térmica. Seamos serios. Viviana Ruggiero, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniel. Bueno, esto hacía referencia a declaraciones del presidente Tabaré Vázquez que se conocieron en el día de ayer, pero que tuvieron lugar el día viernes en una reunión masónica. Allí el presidente habló sobre la seguridad. Dio un largo discurso y en un momento, bueno, hizo referencia a el rol que ocupa la propia sociedad y también los medios de comunicación, así como en la salud. Decía Vázquez, no es solo un tema de los médicos, bueno, la seguridad no es solo un tema de la policía, también ocupa a los medios de comunicación, a la sociedad, a todos, en definitiva. Y en ese contexto es que el presidente, bueno, plantea algunas afirmaciones con respecto al rol que tienen los medios de comunicación. Acá tenemos algunas frases, Viviana, por ejemplo. Bueno, una es esta, ¿no? El bombardeo de imágenes, escenas, alusiones e informaciones que recibimos día a día desde los medios de comunicación masiva es terrible, por no decir obsceno, y contribuye a generar inseguridad y seguramente más violencia. Esta es una de las frases y hay otras. Vamos a repasarlas, pero querría los comentarios. Oscar. Sí, a ver, yo sacaría este debate, me parece que es muy interesante, de la frase de Vázquez. Porque en realidad desde la frase de Vázquez nos lleva un debate que es más de coyuntura, que es decir, aumentaron las rapiñas, hay más asesinatos, aumentó la violencia contra las mujeres. De si los problemas de la violencia tienen o no que ver con las manifestaciones culturales. Y yo creo que ahí generaríamos un amplio consenso en que los problemas de la violencia tienen una influencia muy importante de determinada manifestación cultural. Segunda pregunta que nos tenemos que hacer. En la construcción de cultura, ¿los medios masivos juegan un papel o no juegan un papel? A ver,
Yo rescataba un trabajo de la cátedra de la UNESCO, de uno de los especialistas, hace 8 años atrás, 9, acerca que hay un papel cada vez más determinante. Desde el niño que si ve una caricatura que lo que hace, en vez de jugar con otro, es matar al otro, reventarlo, y cada vez de esas estamos llenos, a los juguetes que tienen que ver, a las que refuerzan el papel de la mujer para una cosa y el papel del hombre para la otra. O sea, yo me gustaría que este debate, que es de mucha profundidad, lo diéramos por fuera de la circunstancia inmediata. Decir, bueno, creció la rapiña, despeja el foco. Sí, eso es lo inmediato, lo hemos discutido en este programa 50 millones de veces, porque no abandono la idea de que los desafíos culturales implican desafíos en toda la línea y también en los medios masivos. Mónica Botero. Bueno, además de que yo no sabía esto que dijiste al principio, además de decir que coincido 100% en lo que dijiste y lo apoyo, por supuesto, quiero hacer un comentario porque todo lo demás me parece como un poco antiguo. Además, todo el tono del discurso llega, por ejemplo, a citar, hablando de una violencia política, clasifica la violencia. Me parece un poco confuso algunas cosas, como por ejemplo plantear que una institución tan insospechable como la Conferencia Episcopal Latinoamericana hace 50 años habló de una violencia que venía de arriba, yo qué sé, claro, fue la Conferencia Episcopal de Medellín, de donde salió Camilo Torres y los curas revolucionarios. O sea, no era insospechable, había una tendencia que estaba marcando eso, que iba al son de los tiempos, ¿no?, de hace 50 años. Pero lo que me parece es profundamente inoportuno haber hecho este comentario. Yo pienso que la gente se tiene que haber enojado mucho con esto que dijo el presidente, porque esto es algo que más allá, va mucho más allá de la sensación térmica. Hoy lo que decimos los medios y lo que decimos los manipuladores de la radio y la televisión está ampliamente contrastado en las redes sociales, en una tomada de temperatura permanente que está haciendo la gente casi a nivel personalizado. Entonces no podemos hablar de esa manipulación, pero además en el momento en que está, en el estado espiritual, como diría Valle, en que está la sociedad uruguaya, no se puede salir con una cosa así porque la gente se siente que le tomaron el pelo. Conrado. La primera cosa que uno lo mueve a reflexión es que esto es completamente inapropiado como reflexión del presidente de la República. ¿Por qué? Porque esta República tiene en la libertad de expresión del pensamiento uno de los pilares centrales desde sus orígenes, desde la redacción de la Constitución de 1830. Pero leamos lo que dice el artículo 29. En la República Oriental del Uruguay, porque así empieza, digamos, el artículo primero, es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamiento por palabras, escritos privados o publicados en la prensa o por cualquier otra forma de divulgación sin necesidad de previa censura, quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometiera. Primer aspecto. Esto es esencial y de la esencia de la democracia. Pero la segunda cosa es que lo que alguien denomina, y se ha denominado muchas veces, el cuarto poder, es un poder ciudadano que consiste en que los periodistas, no me atribuyo esa característica, pero tú lo sos, lo es Mónica y lo es Vivi, los periodistas están al servicio de la verdad y de la objetividad. Pueden, digamos, en la interpretación tener errores, equivocaciones, no haber sopesado las fuentes suficientemente. Ahora, ¿de dónde saca el presidente de la República que lo que sale en los medios de comunicación masiva es terrible y además obsceno, adjetivo realmente insólito, y que contribuye a generar inseguridad? Nada veo que contribuya a generar inseguridad con lo de enterarnos y ser conscientes de la situación de violencia que se vive en nuestra sociedad. Vamos a abrir el sondeo con Jimena Savaris. Antes querías hacer un apunte, Viviana. No, ¿qué otra frase que no repasamos que dijo el presidente es que los medios de comunicación masiva no hagan de la violencia un espectáculo ni un negocio, porque también eso ayuda a prevenir la violencia?
Creo que en esa frase deja un poco de rehén a los periodistas, ¿no? Que trabajamos en estos medios de comunicación y que lejos estamos de ser títeres de los dueños, que hacemos lo que nos dicen provocando un espectáculo con la inseguridad. Me parece que es un poco injusto para el rol del periodista que busca justamente ser perro guardián de quienes ejercen el poder. ¿Qué planteamos en nuestro sondeo? Jimena Savaris, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches para todos. Queremos invitarlos primero a conversar con nosotros, a darnos su opinión y expresarse en Twitter. Lo pueden hacer comunicándose con el hashtag OpinoEnTLV. Y también hemos abierto el sondeo de esta noche. Este es el planteo. Según el presidente Tabaré Vázquez, los medios de comunicación contribuyen a generar inseguridad y más violencia. ¿Usted está de acuerdo? Queremos saber lo que opinan ustedes y pueden votar aquí en nuestro sondeo, en nuestra cuenta de Twitter, @todaslasvoces4, hasta el final del programa. Notable, Jimena. Bueno, y ahora nos vamos a este asunto que es el debate central de esta noche y para el cual tenemos a calificadísimos invitados. Están con nosotros Federico Comesaña, es periodista del diario El Observador, pero por otra parte, además tiene su columna en Así nos va de Radio Carve, pero por otra parte, las de a peso, que no me la pierdo, pero por otra parte se ha especializado en asuntos vinculados al mercado y al sector inmobiliario. Salvador Esqueloto es el director nacional de vivienda, el arquitecto Esqueloto también está con nosotros esta noche, y Wilder Ananiquian, que es el presidente de la Cámara de la Industria Inmobiliaria del Uruguay, la Cámara Inmobiliaria del Uruguay. Con ellos vamos a estar hablando luego de esta presentación. ¿Qué pasa con el mercado inmobiliario? ¿Por qué es tan difícil comprar? ¿Cómo están los alquileres? ¿Ha dado resultado la ley de vivienda de interés social? ¿Cuál es el plan de vivienda popular que impulsa Asamblea Popular y que el Frente Amplio rechaza? Según la definición de los operadores del sector, el mercado inmobiliario vive un momento de incertidumbre. A un panorama de precios elevados se suma el aumento del dólar de los últimos meses, cosa que termina por complicar el acceso a un inmueble para las familias uruguayas. Muestra de eso es que en el segundo trimestre del año el negocio inmobiliario local se enlenteció, luego de un primer trimestre que había sido positivo. Los números dejan en claro que cada vez menos uruguayos son dueños del inmueble que habitan. Mientras en 2006 el 65,5% de las familias tenían algún derecho de propiedad o pagaban el crédito hipotecario por su vivienda, en 2017 ese número descendió a 57,4% según datos de la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, vamos a comenzar el debate. El arquitecto Salvador Esqueloto, decíamos, es el director nacional de vivienda. ¿Propietario o inquilino, arquitecto? Propietario. Propietario. ¿Y cómo se hizo de la casa? Por herencia. Por herencia. ¿Y si debiera trabajar para obtener ese sueño del techo propio? Probablemente sería difícil. De hecho, trabajo y tengo mis ingresos, pero una de las condiciones, a partir de la pregunta que usted me dice, me parece que es importante, es que las generaciones reciben situaciones de origen diferenciales de las generaciones anteriores. Esto está muy discutido, yo no venía preparado a hablar de este tema, pero es un tema que me apasiona, cuando se menciona, por ejemplo, el tema del impuesto a las herencias, porque en una sociedad que se pretende meritocrática, donde cada uno debería esforzarse y en función de sus talentos, su capacidad, su esfuerzo, su tenacidad para poder avanzar en su desarrollo personal, familiar, social, encuentra que tiene condiciones de partida desiguales. Y esas desigualdades muchas veces están presentes no en la realidad de cada uno, sino en la realidad de una o dos generaciones para atrás. Y eso realmente plantea una situación desigual de partida, y que creo que esta es una de las, dimensiones del análisis que muchas veces está oculta cuando se habla no solo del problema de la vivienda, sino en general el problema de la integración social, de la sociedad más equilibrada, de una sociedad más democrática, no solo en el sentido político de la democracia, sino una democracia económica y social. Ajá. El arquitecto Esqueloto empleó el término el problema de la vivienda, que muchas veces se vive en esos términos y que por otra parte parece que forma estructuralmente uno de los cometidos principales que debería tener cualquier gobierno, en facilitar la vivienda o en articular para que esto fuera posible, ¿no? Para que accedamos a ese sueño del techo propio, que por otra parte a veces queda en duda, ¿no? Si realmente conviene comprar o está muy bien alquilar. Federico Comesaña, muchas gracias por tu presencia. Por favor, gracias a ustedes. Un tema que te apasiona, ¿no?
Sí, sí, bueno, de hecho justamente a raíz de todo esto es que formamos tanto dos empresas, Enia junto con AXA, formamos la consultora Brick Analytics, que se encarga justamente de estudiar el mercado inmobiliario y muchas veces ponerle números a un mercado que por su naturaleza termina siendo muy opaco. No se sabe un montón de cosas sobre el mercado, sobre números, pongámosle, de compraventas, precios de los inmuebles y demás, que a través de algunas técnicas... ¿Hoy sigue siendo opaco el mercado inmobiliario? Sin duda, no hay datos públicos. No sabemos, por ejemplo, cuántas compraventas hubo en el último mes. No se Ni sabe siquiera eso. el último informe que hay publicado el Instituto Nacional de Estadísticas tiene datos de 2016. Nosotros lo que hicimos fue agarrar y capturar absolutamente todos los avisos clasificados de todos los grandes portales y a partir de ahí estudiamos las variaciones de precios, estudiamos el precio de oferta. ¿Pero de ¿y las esa distintas opacidad es por propiedades. acción o por omisión? O sea, ¿hay quien decide que esto siga siendo...? No, no, yo creo que en realidad tiene que ver con la cuestión institucional. No hay una cultura de transparencia que haya permeado hasta hacia niveles como son el registro de Claro, propiedades. pero en un sector además donde se mueve tanta plata, ¿no? Llama la atención. Voy a volver con ese asunto y además acabas de mencionar el tema de la cultura del dólar, además incorporada a las cabecitas, ¿no? Hay que también despejar muchas veces esa moneda. Wilder Ananiquea, muchas gracias. ¿Recién llegado de dónde, Wilder? El domingo llegué de Costa Rica a un congreso que participamos con 18 países de Sudamérica. Y tenemos una primicia. Uruguay va a ser sede el año próximo. El año próximo sede acá, usted? sí. La verdad que me quedé bastante impresionado por Costa Rica, que no tiene Fuerzas Armadas, como primera cosa. Inauguró el presidente, increíblemente al revés que en nuestros países, tiene 43 años, Claro. y que le pone ganas al tema de la vivienda. Que apunte de Andrade. Bien ahí, ¿por qué? Están en los Nuestro criterios. precandidato No, tiene pero uno no, más. Estás en la franja. No, estás pero en el la de franja. Panamá Están tiene lo en los mismo. criterios. Estás en la porque franja. pasé por Panamá, tiene lo mismo. Digo, Sí. pero bueno, el año que viene vamos a hacer sede acá y vamos a recibir Bien. a todo ese grupo. ¿Y que se puede pagar en Bitcoin ahora un intercambio Bueno, ahí inmobiliario? fue muy interesante una de las ponencias sobre Bitcoin inmobiliario, Sí. que es un tema Para hablar para largo y hablar tendido. largo y tendido, ¿Y está de porque- acuerdo, Wilder, con esta afirmación de Federico de la opacidad del mercado? Totalmente, porque nosotros a través de la Cámara estamos trabajando en un observatorio. El único que hace un muestreo perfecto de lo que es el mercado, increíblemente, es una consultora argentina que es Mercado Inmobiliario Argentino, Reporte, que hace el muestreo de Punta del Este. Nosotros ahora estamos haciendo con ellos un trabajo cuadra por cuadra, en las zonas más donde se centraliza más la edificación nueva y la de vivienda promovida también, pero nos da mucho trabajo, porque incluso los datos del INE, los datos que da el INE, en alguna oportunidad cuando fui presidente anteriormente fuimos a hablar con el director, porque salen datos que no son tan distorsionados de la realidad, porque ellos suman los metros cuadrados que se venden en tal barrio, se divide y si se subió tanto, bajó tanto. Pero Ahora, no se sabe si es al frente, si es sobre la rambla, si es un interior, si es un segundo por escalera. Claro. Les pregunto a los dos, ¿esto se da en el sector privado y el público también? Porque tenemos al director de vivienda, ¿la opacidad también les afecta en alguna forma, Salvador? Por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo. Sería muy importante, no solo para los operadores privados, para los ciudadanos, sino para el seguimiento, el monitoreo, la evaluación de las políticas públicas, por ejemplo, tener información absolutamente actualizada de las transacciones a través de los registros y a su vez interoperable con Catastro, por ejemplo, la Dirección Nacional de Catastro, Dirección Nacional de Registro. Este es un trabajo que se empezó en el periodo de gobierno anterior, en el marco de OPP, con el Congreso de Intendentes, que quedó trunco porque es un trabajo que requiere una inversión muy grande desde el punto de vista informático, pero que le podría dar, desde el punto de vista del conocimiento público y del poder manejar información en tiempo real, un beneficio importante a toda la población. Voy a volver con los invitados. Antes vuelvo con Jimena Savaris, los primeros comentarios de la audiencia y luego me voy al panel con alguien que hoy está un poco en su salsa, como Óscar Andrade. A ver, contame, Jimena. Sí, les queremos compartir los primeros comentarios sobre los dichos del presidente Vázquez que mencionábamos anteriormente. Por aquí nos llega un mensaje de Cristian Correa que dice: el gobierno critica a los medios de comunicación por dejar en evidencia la inseguridad reinante. Por eso utiliza el Código de Totalitarismo Audiovisual y aclara Ley de Medios para bombardear con propaganda que muestra una realidad paralela.
Nos llegan con el hashtag Opino en TLB de Carito, que dice: y si es obvio, a la inoperancia de ellos hay que culpar a otro. Los medios de comunicación no hacen otra cosa que mostrar la realidad del país. Son distintas las opiniones. Por aquí Eber Expósito expresa todo lo contrario. Muchos medios afines y condicionados por el gobierno no informan con objetividad y libertad. Aclaro, no es el caso de ustedes. Muy buen programa, nos saludaba por aquí, y también los invitamos a participar del sondeo de esta noche. Les recuerdo la pregunta. Según el presidente Tabaré Vázquez, los medios de comunicación contribuyen a generar inseguridad y más violencia. ¿Usted está de acuerdo? Pueden votar hasta el final del programa y seguir enviándonos sus mensajes con el hashtag Opino en TLB. Bien, muchas gracias, Jimena. Óscar, comienzo contigo. Hoy te pido particularmente que optimices mucho los tiempos, porque claro, de esto sabés. Sí, entonces, podría seguir toda la noche. La vivienda tiene dos formas de enfocarse. Una como una mercancía, un bien transable, y por lo tanto que opere en términos del mercado, y con eso la tendencia es una tendencia a profundizar la crisis urbana. Esto es que nos acostumbremos a los barrios privados en una punta y a la segmentación social en otra. Y después pensemos que esa circunstancia de la crisis urbana es una circunstancia que nada tiene que ver con los guetos donde los narcos hacen base, con la multiplicación de la violencia, con la infantilización de la pobreza, o el abordaje de la vivienda como derecho humano y por lo tanto como incorporado a una cuestión de política social que es central. Ahí tenemos un desafío tremendo, porque cada vez aceptamos más la segmentación, como que está bien. Lo segundo, la opacidad. A ver, yo comparto, pero hay una primera opacidad, ¿no? Que es la opacidad de la riqueza en el Uruguay. Estamos en los niveles más bajos de evasión a la renta empresarial y es un 30%. O sea, de cada 100 pesos de ganancia empresarial que hay en Uruguay, hay 30 que se evaden después tenemos problemas, es decir, no alcanzan las políticas públicas, los recursos. El proyecto de ley que no es de la Unidad Popular, es de toda la oposición, de destinar, yo por eso después le voy a preguntar a Laira Conrado, cómo es que van a destinar para un programa solo 2 puntos del producto, o sea, multiplicar por 6 la inversión en vivienda, y cómo piensan en términos del mercado, que quien cobra 77.000 va a pagar la vivienda con un 10%, que es un poco lo que votó la oposición con la Unidad Popular. Tocando las reservas, me decía Rubio. No, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente, ¿no? Tenés una discusión que colocás. Si seguís el debate parlamentario, no solamente en un rubro este tipo de inversión, sino sin afectar a los demás. Entonces, para no afectar el movimiento cooperativo, tendrías que tener otros 2 puntos del producto para el movimiento cooperativo, ¿no? Para que no tenga un subsidio desigual, ¿no? Estás hablando de un monto de inversión que es igual a 2.000, 3.000 millones de dólares por año, ¿no? Esa es la propuesta de la oposición para vivienda, porque Rubio no va a ser gobernante. Ahora, la calle Po y demás que la votaron sí pueden ser gobernantes. Vamos a escuchar a Rubio. Entonces estaría bueno que... No, pero la calle Po no la votó, se votó en diputados. Sí, la apoyó. Sin el apoyo de la calle Po público, no la votaban sus diputados. Salió público, se reunió con Rubio y dijo, este es el proyecto de vivienda. Lo que después tendrían que hacer coincidir es, como me dicen, hay que bajar el costo social, ¿no? Hay que bajar el costo del Estado, y te planteás en un rubro solo multiplicar casi por 10, ¿no? Dame un minuto, Óscar. Vamos a escuchar en todo caso lo que decía el señor diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio. Me quedan los comentarios. Vengo a estar con Rubio hace 2 horas. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, mirá. Y me va a comentar también Viviana. Conrado, Mónica, tienen que hablar también. A ver lo que decía Eduardo Rubio. Concretamente hoy se empezaba a trabajar en el tema de la Comisión de Vivienda del Senado. Hay allí un cambio bien importante de la bancada oficialista. Pasó de lo que fue una crítica muy dura por parte de la mayoría de la bancada oficialista, digo de la mayoría porque no toda la bancada oficialista criticó el proyecto, a una actitud de que bueno, que hay que mejorarlo, que habría que reordenarlo, y aparece una voluntad de votar a favor, lo que me parece tremendamente positivo, en la medida que no se le cambien cosas sustanciales al proyecto. Bueno, ahí hay 400 millones de pesos que se le sacan al excedente del Fondo de Estabilización Energética, que van para la ANEP, que compartimos plenamente. Nosotros vamos a proponer que el resto del fondo, que son casi 160 millones de dólares que quedan libres, vayan para políticas de vivienda. Hablando de reasignar recursos, o sea, no estamos nosotros proponiendo ninguna cosa que le genere más gasto al Estado, y las reservas son plata que tenemos, que podemos utilizar, que no incrementan la deuda, que no incrementan el déficit.
Vamos a explicar sencillamente la propuesta que está sobre la mesa y que aprobó, que tiene media sanción, ya media sanción en diputados. Lo que se propone es la creación de un Fondo Nacional de Vivienda Popular, que estaría solventado por rentas generales y por las familias beneficiadas. ¿Quiénes serían las familias beneficiadas? Aquellas que tienen ingresos menores a 77.000 pesos nominales. Según el proyecto, estas familias podrían acceder a viviendas construidas por la Agencia Nacional de Viviendas en tierras improductivas e inutilizadas, pagando cuotas mensuales que no superen el 10% de sus ingresos y sin que se requiera un ahorro previo. El texto establece también que si no se cubre el valor de la vivienda en 25 años, el Estado asumirá el resto del costo. ¿Por qué no tuvo el apoyo del Frente Amplio? Porque se entiende que no está el dinero para hacer viable ni siquiera una de estas viviendas. Tuvo el apoyo de la oposición y también el voto 50 lo logra con Darío Pérez del Frente Amplio. ¿Qué es lo que dice Darío Pérez? Bueno, yo entiendo y comparto que no está el dinero para llevar adelante este proyecto, pero levanto la mano para que este tema esté sobre la mesa, porque hasta que no tuvo volumen y difusión parecía que el problema no existía. Y déjame darte un dato más, claro. El Estado destina el 0.4% del PBI a vivienda y se va todo, no queda ni un peso. Bueno, Conrado, por favor. Incalificable el proyecto de Asamblea Popular. Mamarracho. De toda la oposición, Conrado, no seas no malo. Me importa, si no está votado. El de toda la oposición. Pero, incalificable claro. El proyecto de Asamblea Popular que apoyó toda la oposición. Un mamarracho completo y cuadrado. No vale la pena discutir, no sé si se va a aprobar. Si se va a aprobar es otra manifestación de la más absoluta irresponsabilidad fiscal que campea en el Uruguay, donde la gente cree que se puede hacer cualquier cosa. ¿Es populismo? ¿Es populismo? No tiene sustento ninguno, es disparatado, supone un gasto por estas redacciones de ley que dice, le van a pagar durante X años, usted va a pagar el 10%, no tiene ningún cálculo atrás, digamos, se timbea las matemáticas financieras, que eso sí es una ciencia. Entonces, no les importa nada, lo proponen, por supuesto, agarran plata de otro lado. Pero mencionan las reservas, reasignación de recursos. Todas cosas disparatadas. Las reservas del Banco Central no son recursos para la vivienda. Bueno. Los recursos para la vivienda popular en los países serios están en el presupuesto cuando el gobierno tiene presupuestos en condiciones de equilibrio. Acá tenemos 4% de déficit y estos señores deciden echar mano en un gesto que se parece, por supuesto, al kirchnerismo, que echó mano de la plata de los jubilados para el ANSES. Estos señores son ellos. Mónica, no, increíble. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que no permitamos, tenemos el deber como comunicadores de avisarle a las personas de condición de un limitado acceso a ingresos que no se ilusionen con esto, porque esto no es serio. Está bien que Unidad Popular lo proponga, es evidente que el resto de la oposición lo está apoyando porque quiere poner en evidencia las posibles carencias o las supuestas carencias del gobierno y del frente en ejecutar políticas de vivienda, pero tiene un fin evidentemente político, no hay visos de realidad en ese apoyo, no creo que crean que eso va a salir, aparte de que es a la vista inviable por más que a todos nos resulte simpático, digamos, si viviéramos en un mundo infantil, adolescente. Es como el salario mínimo de CONI de 50.000. 50.000, y lo he propuesto varias veces y no me sigue. Y lo mismo cuando llegue al Senado se sabe que no van a estar los votos. Entonces, digamos, lo que está haciendo la oposición es chiviando un poco. ¿Chiviando porque no hay respuestas del gobierno? No. Yo creo, usted empezó el primer bloque con comentarios generales sobre el tema del rol de los medios, del periodismo. Me parece que es muy importante, no solo en términos de los problemas de la inseguridad pública, el delito, sino también en análisis de temáticas como esta. Yo tengo muy poco que agregar a lo que dijo Andrade, lo que dijo Botero, lo que dijo Hughes. No creo que valga la pena gastar un minuto más en comentar este tipo de proyectos. Pero sí decir que el gobierno está dando respuestas con responsabilidad. Recién se mencionaba que más o menos el presupuesto de vivienda ronda equivalente a un 0,4% del PBI. El año pasado
trepó al 0,5, este año va a estar un poco más por encima. Es un presupuesto importante, pero es un presupuesto insuficiente y, como bien se dijo, se gasta hasta el último peso. Es decir, el año 17 terminamos más o menos con la ejecución de unos 275 millones de dólares, que es una cifra abultada, que es relativamente modesta en relación a las necesidades, en lo que se llama la brecha de inversión, pero bueno, esa brecha de inversión se cubre a través de distintos instrumentos, es decir, no solamente con el financiamiento público, que como ya dije es muy importante, con el esfuerzo propio, por ejemplo en el caso del programa de cooperativas, el equivalente del trabajo, el aporte del cooperativismo, ya sea a través de la ayuda mutua, del trabajo manual o de la gestión o de la autogestión o del ahorro, equivale más o menos a un 15% de la inversión total. No es para nada menor ese aporte, que es un aporte realmente con gran esfuerzo de parte de los beneficiarios, y después también está el aporte del sector privado en otros programas de vivienda que se generan con inversión privada. Es decir, hay una diversidad de instrumentos. Si usted me pregunta, ¿es suficiente? No, no alcanza. Yo le quiero preguntar, además de eso que se lo iba a consultar, es sobre lo otro. Cuando se pretendió elaborar un plan de vivienda social, cambió la nomenclatura, pero de pronto allí se generaron algunas expectativas. ¿Fue algo que no funcionó, que tenía un buen espíritu y no Está hablando marchó? usted de la Ley de Promoción de Inversión Privada para la Vivienda de Interés Social. No es un plan, es una ley que se aprobó en el año 2011, que ha tenido resultados muy importantes. ¿En qué está ahora, por ejemplo? Y es una ley que está en plena ejecución, más o menos desde el 2011 hasta hoy. Se han promovido, yo tengo los números por ahí, unas 16.000 viviendas. ¿Pero no está parado ahora? ¿No está en una meseta? Para nada, absolutamente. Le puedo dar datos actualizados porque me los hicieron actualizar al día de hoy en la Agencia de Vivienda. Tenemos más o menos unas 6.000 viviendas mensualmente. Sube, baja, 5.800, 6.300, en obra continuamente, desde los últimos 4 años, 2014 hasta ahora. Han ingresado continuamente nuevos proyectos. Al mes de agosto, o sea, 1 de agosto de este año, ingresaron proyectos por un número de 1.000 viviendas nuevas. Es decir, o sea, el plan está marchando. El plan está marchando, lo cual no quiere decir que no tenga problemas, que es otra cosa. Que tenga necesidad de ajustes. No, o que eventualmente la expectativa de la sociedad en cuanto al acceso a este tipo de soluciones habitacionales no esté contemplada porque quizás hubo una definición algo equívoca en el título de la ley que hace que mucha gente haya depositado una expectativa en este tipo de alternativas que luego no se cumple porque los precios de los alquileres o los precios de las compraventas están por encima de las capacidades. Por eso le decía, aquella ilusión que generó aquel título primero, ¿no? De todas maneras, quiero decir que hay resultados importantes, Sí. Y después, si quiere, los comentamos. Claro, con mucho gusto. ¿A Naniquian no lo ve tan así? A ver, la ley de vivienda de interés social, o mal llamada, coincido perfectamente con el arquitecto Esqueloto, nace en APCU en el año 2011 y se fue votado por todos los partidos, o sea, por unanimidad. Funcionó muy bien, le costó mucho al promotor privado salir de las zonas de confort, que eran las zonas ABC1, donde es ubicación, ubicación y ubicación, y se fue a un mapeo que realizó el Ministerio, en el cual las zonas tenían servicios y tenían todo, pero estaban hace mucho tiempo quedadas en el tiempo. El Cordón, por ejemplo, fue uno de los barrios que más dinamizó, el Prado, el centro, entonces Palermo. ¿Qué pasó? En el 2014, el mismo grupo político que fue el MPP que propuso esa ley, le puso una cuota del 25% del valor de venta de las propiedades. Eso empezó a desestimular un poco a los inversores, porque en realidad no era un consumidor final también el que compraba, también era un inversor, porque veía la posibilidad de no pagar renta Ahora, IRPF ya no durante cerraba 10 el meses. negocio, digamos. Ahí para está. El privado no cerraba. Después en el 2017 se topearon algunos alquileres también, el 25%. No es cierto. ¿No? No se topearon ningún alquiler. En el interior sobre todo. No, es absolutamente incierto eso. Se está manejando un concepto que es totalmente malintencionado y equívoco al decir que se topean alquileres, algo que no existe en el Uruguay.
Sí. Lo que tenemos es una reglamentación modificada que establece que las exoneraciones fiscales son diferenciales de acuerdo a tramos o umbrales diferenciales de precios de los arrendamientos. No son topes a los alquileres. Bueno, volcado al mercado. No, no lo es. De ninguna manera. Lo desmiento absolutamente y lo desmiento ante cámara. Podemos seguir con este asunto porque me parece además central y son temas complejos, sobre todo para que la gente lo comprenda. Federico, ¿cómo observas esto? Me están pidiendo la palabra en el panel. O sea, este plan que diseñó por una ley el gobierno, ¿está con aquella agilidad estimada? Porque también parece que si para el privado no es negocio, puede tomarse la libertad de apartarse de la ley. Los números lo que muestran es que es negocio. Quizás en algunas tipologías en particular, en algunos barrios que antes lo era o era más negocio, ahora deja de serlo, o quizás lo que lleva es a proyectos de características diferentes. De todas maneras, la ley sigue movilizando al mercado de la construcción. Hoy la ley moviliza al mercado, en este momento. Hoy se está generando, hoy la oferta nueva que hay es abundante en barrios donde hace 20, 25 años que no se construía absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, sí. Ahora, es verdad que había expectativas de que esa construcción llegara a un poder adquisitivo medio, bajo y bajo, y en realidad se quedó donde efectivamente estaba pensada, que era para vivienda de un segmento medio y medio alto. Claro, y además tampoco tenemos datos de cuántas viviendas se comercializaron de interés social. Sí, ahí sí. ¿Sí? ¿Y Es cuántas son? absolutamente transparente, la agencia de vivienda mantiene Acá no un hay registro opacidad de todas las compraventas y de todos los arrendamientos de las viviendas promovidas. ¿Cuántas se comercializaron? Y se comercializaron algunos miles de viviendas. Lo que no sabemos, y esto es muy importante, es que muchas veces estas viviendas son adquiridas por segundos inversores. Exacto. ¿no? Es decir, no sabemos quiénes las adquieren. Eso está habilitado por ley. Está habilitado por Está ley. habilitado. Pero Sí. este es un dato que no es menor. Claro. Porque un programa de vivienda gestionado desde el sistema público de vivienda tiene un destinatario que es ¿Y inequívoco. no hay una falencia de la ley ahí? Es una ley que tiene otros objetivos. Por eso creo que hay que no atribuir demasiados objetivos a un mismo instrumento. Es una ley de promoción de la inversión privada en vivienda, es una ley que promueve la industria Pero de que la no construcción. fue pensada para el especulador, digamos. Exactamente. Mónica. Sí, no, quería, no sé si los datos capaz que no son exactos, pero para aportar lo que decía el arquitecto Esqueloto, según los datos que yo investigué, dice que hay 5.000 viviendas de interés social construidas y 5.000 en construcción. No, hay 8.000 terminadas más o menos, 6.000 en construcción. O sea que no está Al día de hoy. actualizado este dato. Y lo que dice es que alrededor del 20-22% están ofrecidos en alquiler, lo que puede hacer presumir que el fin con el que se compraron fue de inversión para Sí, alquilar. sí, es una Y opción. lo que dicen los operadores del mercado inmobiliario es que lo que desestimula a esos compradores para ofrecerlo en alquiler, quizá no es el topeo, yo había entendido lo mismo del alquiler, pero sí esa especie de diferenciación impositiva hace que se los desestimule a ponerlos en alquiler o a comprar. Y lo otro que quería comentar, creo que es un estudio que hicieron ustedes, porque lo leí en El Observador, en este estudio que hacen tomando los avisos clasificados, es que para acceder a esa vivienda se supone que se requiere, en términos promedio, 116.000 pesos de ingreso por familiar. este grupo familiar, y el promedio de ingresos anda en los 58.000. Entonces ahí estaría la respuesta de por qué Claro, estamos a mitad de etapa. digamos, el sector medio de la población tiene dificultad para acceder a ese tipo de vivienda. Quiero comentarios Que de es Oscar para y también clase de media, Conrado. evidentemente. Oscar y Primero Conrado me que- piden la palabra. Dame un minuto porque Dale. voy una vez más con lo que está opinando la gente a esta hora, Jimena. Sí, seguimos recibiendo mensajes de ustedes que opinan desde sus casas. Por aquí les compartimos el de Aún me acuerdo, que dice: pobre la juventud que hoy sueña con una vivienda propia. Con los miserables sueldos que se pagan es imposible. Si ganan lo normal, el IRPF se encarga de que caiga a la miseria. Con el hashtag Opino en TLV, por aquí Julito Vanega dice: los medios de comunicación están para informar objetivamente, pero en estos tiempos las redes sociales juegan un papel importantísimo. O sea que Vázquez se equivoca en su apreciación.
distintas opiniones y por aquí Martín Cuña expresa, si no es verídico lo que exponen los medios, ¿por qué el Ministerio del Interior no actualiza sus cifras acerca de los homicidios desde el comienzo de 2018? Inapropiada crítica del señor presidente. Y también recuerden que pueden seguir votando en el sondeo de esta noche, donde les consultamos a ustedes acerca de las expresiones de Tabaré Vázquez sobre que los medios de comunicación contribuyen a generar inseguridad y más violencia. ¿Ustedes están de acuerdo o no lo están? Bien, un comentario... Perdón, de hecho se actualizaron esas cifras Sí. que Sí, comenta el televidente. Exactamente. Sí, fueron están las actualizadas que- y son bastante fueron las que son conocimos hace problemáticas. algunos días. Viviana, un apunte tuyo. No, simplemente quería decir que quería poner el tema de los jóvenes también, ¿no? Y justo había un comentario allí que hacía referencia. Sí. Hay estudios que dicen que los jóvenes hoy en día prefieren, antes que meterse con un crédito hipotecario, alquilar, y que también hay muchos hogares unipersonales que llevan a que los jóvenes terminen alquilando más. Ahora, también hay cuestiones que son pura y estrictamente económicas, ¿no? Hoy en día, para acceder a un préstamo inmobiliario tenés que tener sí o sí ahorros, porque los bancos te prestan hasta un 80%. Con suerte. Según un estudio de FEDE, hoy en día las viviendas promedio más o menos se venden a $165.000, es decir, que vos tenés que tener unos $33.000 de ahorro. Estamos hablando acá en la capital sobre todo, ¿no? Sí, sí. Además, obviamente tenés que enfrentar las cuotas a tantos años y demás. Lo que me gustaría plantear acá es si tenemos que convencernos de que no todos podemos ser propietarios. Bien, eso lo dejamos planteado. Hay, Oscar, hay que tratar de mirar, es un tema muy complejo, ¿no? Pero hay distintas herramientas. O sea, el porcentaje de ahorro previo para acceder a un crédito bajó. Tenías determinado porcentaje y bajó, no poco, bajó sensiblemente en términos de las posibilidades. Claro, vos podés decir, mirá, si ganás un sueldo mínimo y ganás 12.000 pesos, no hay porcentaje de ahorro posible porque difícilmente puedas comer. Pero en ¿no? necesitas necesitas $33.000. No, lo que estoy diciendo es que vos tenías un porcentaje que era de arriba del 30% y bajó un 10% para préstamos de la agencia de vivienda. O sea, hubo una política, hay una política para el ahorro joven, que vos ahorrás una parte y se te incorpora un 30% de lo que ahorraste, te lo incorpora el Estado en tu ahorro. O sea, hay determinadas políticas que van en esa dirección. Eso resuelve cuando tenés una parte de la población que está sin trabajo, otra parte de la población que gana sueldos muy bajos. Igual tenés un drama porque en realidad tenés elementos de desigualdad. La política de vivienda es una global, es qué puedes hacer por MEVIR, qué puedes hacer por el sistema cooperativo, qué puedes hacer por la autoconstrucción asistida, qué puedes hacer por la inversión pública y qué puedes hacer para promover la privada. En el caso de la promoción de la privada, y el promotor privado siempre va a querer tirar un poquito más, es así, es la lógica. Entonces, si vos decís, mirá, el tope está por acá, te lo voy a querer correr un poquito más allá, ¿no? Ahora, después tenés una crítica, porque por un lado está la mirada que digas, bueno, sí, la verdad, déjenlos. Y después tenés, bueno, pero ¿por qué el Estado está exonerando a quien cobra un alquiler de 100.000 pesos por mes? Para poner un ejemplo. ¿Por qué queda fuera de la posibilidad de tributar? ¿Me explico? Entonces, después tenés una tensión de intereses. Es evidente que del otro lado también puedes decir, mira, si no tenés exoneración, estás discutiendo la renuncia fiscal de nada, porque ahí no iba a haber obra y por lo tanto no tenías actividad económica como otro elemento diferencial. Pero no es un elemento sencillo de resolver el tema de la vivienda. Lo que sí es claro es que precisás más recursos para tener una política pública que es central. Y ese es un debate que implica la discusión de la otra opacidad. ¿De dónde sacás los recursos? Bueno, Uruguay tuvo una recaudación de IRAE que se triplicó del 2006 al 2013 y que creció un 75% del 2014 al 2017. Pero no es que no hay recursos en Uruguay, ¿no? A ver, Conrado. A ver, el aspecto central del análisis de este tema es la vivienda, que es un objeto aspiracional de la sociedad contemporánea, no es un derecho. ¿Por qué no es un derecho? ¿Por qué no es un derecho? Si no me dejan explicar, ¿por qué no es un derecho? Los derechos que usted tiene, y están enumerados en la Constitución y en las leyes, usted, si alguien se lo perjudica o no accede a él, se presenta en un juez y va y reivindica. Bueno, no hay juzgado para ir a decir, yo no tengo vivienda. Por lo tanto, la forma de denominarlo es un eufemismo que, entre otras cosas, es una engañapichanga. ¿Por qué? Porque la propiedad, ese sí está garantido. Si a mí me quitan o a usted le quitan su propiedad, la afectan, la dañan o se la hurtan, usted va a la comisaría y luego inicia las acciones contra esa persona que se quedó con su propiedad.
Por lo tanto, es muy claro que es aspiracional de cualquier sociedad civilizada pensar que uno desearía tener un lugar donde residir. Lo que no es concretamente cierto es que a todos les resulte mejor vivir en casa propia. Por ejemplo, si en la sociedad contemporánea, donde los jóvenes tienen opciones variadísimas de carreras personales, profesionales y universitarias, la lógica es que uno diga, voy a estar en esta ciudad y voy a estar 2 años o 3, pues allí alquilaré. Lo que tiene que estar garantizado es el respeto de la propiedad. Y eso, el respeto de la propiedad, asegura que los inversores, es decir, aquellas personas que canalizan recursos de lo que ahorran otros, van a poner algunos dineros para que se erijan o levanten aquellas viviendas que pueden contratar por vía de los alquileres lo que las necesitan. Director, entonces, el Uruguay durante muchos años hizo todo mal, pero hace 40 años que lo hace bien. En el Uruguay, desde el año 74, hay libertad de contratación y alquileres y hay una serie de leyes de promoción con exoneraciones fiscales que lo que pasa es que algunas de las viviendas que se promovieron para sectores sociales terminaron por efecto del sindicato del Zunca teniendo un costo tal que el metro cuadrado de vivienda popular se convirtió en inaccesible a los populares. Director Esqueloto. La Constitución de la República establece en el artículo 45 que todo habitante tiene el derecho a gozar de una vivienda decorosa. Sí, y eso dice. Eso dice la Constitución. Dice a gozar de la vivienda, es decir, si usted la tiene. Si no la tiene, no puede ir a reclamarla, si me deja terminar, no dice que tiene que ser una vivienda propia, única y en propiedad, sino que es algo que el Estado propenderá a que se vaya junto con el sector privado. Usted lo tiene escrito ahí. Lo tengo acá. Perfecto, yo lo estoy citando de memoria, pero lo que quiero decir es que en la sociedad contemporánea, en el Uruguay y en otros países, pero en la historia del Uruguay, el derecho que se reivindica no es el acceder a una vivienda en propiedad para todas las familias a lo largo de toda la vida la misma vivienda, sino que a través de las políticas públicas se pueda contribuir, facilitar, generar las condiciones para que cada familia tenga una solución de vivienda. Eso no es derecho. Como tenencia segura, que puede ser en propiedad, puede ser en usufructo, en propiedad colectiva, en arrendamiento o en cualquiera de las modalidades que hoy existen y que son diferentes programas que atienden a condiciones sociales que son cambiantes. Creo que también en un programa como este, que tiene como un cometido importante esclarecer, generar un análisis sereno de las cosas, no se puede reducir el tema a que cada familia tenga que tener una propiedad individual de una vivienda. Porque eso sí es una, yo diría, una falsa utopía irrealizable y tampoco es conveniente porque congela situaciones que son dinámicas en el tiempo, como los nuevos arreglos familiares, que hoy tienen una diversidad de formas de expresión y que aparte son extremadamente dinámicos a lo largo del ciclo de vida. Es que a veces a uno le parece que aquello que para nosotros era un sueño hace un tiempito, ya para las personas que tenían nuestra edad cuando soñábamos ya no lo son. Eso de los millennials que dicen, yo prefiero viajar por todo el mundo, dejarte de bromar con la vivienda, que me va a dar un laburo bárbaro. Federico. Yo estoy convencido que los uruguayos sobrevaloramos a la vivienda propia, la propiedad de la vivienda. Le damos una carga que va mucho más allá de lo que efectivamente es, que es una decisión financiera. Adquirir o no el inmueble en el que vivo es una decisión financiera. Y en ese sentido hay que ver si en la situación en la que está una familia, un hogar, una persona, efectivamente le conviene en esa etapa de la vida adquirir un inmueble o el alquiler termina siendo la mejor opción. Porque pasa muchas veces en familias jóvenes en particular que sobrevaloran la vivienda propia, la propiedad de la vivienda y salen a comprar en circunstancias muchas veces manejados por la propia familia, por una carga cultural muy fuerte que hay sobre este tema y que lleva a decisiones que al final del día pasás raya y no era lo que le convenía. Está la realidad de que la media de las parejas hoy
dura 7 años. También Por lo es tanto, casi nada. eso Cargar con un implica No se podría dinamizar. una serie de situaciones respecto a la vivienda Puede, que son muy puede dinamizar el complejas. mercado Muy también, ¿no? importante el aporte de Federico sobre el tema de la concepción de una decisión financiera. Y es una decisión financiera. Tengo que es otra irme cosa. al consejo de Jimena, brevísimo. Sí, brevísimo. En el año 2004 cobrábamos menos de $1 la hora en la construcción. Estaría bueno que viéramos el mercado inmobiliario si teníamos viviendas muy baratas en esa época. Si el problema del costo de la vivienda es la cuestión salarial, ¿no? Encontraríamos ahí la posibilidad de vivienda barata. Es más, salario y leyes sociales en la industria los últimos 3 años representan apenas un 17%. Supongamos que se hace realidad el deseo de Connie y tenemos una rebaja salarial de un 10%, ¿no? Una dura rebaja salarial, tendríamos una transferencia en el costo que alcanzaría el 1%. No estudió, vino sin hacer los números Connie y dice lo que es un deseo, como le pide a los Reyes, bajar los salarios y que a los sindicatos le vaya mal. Dame un consejo, Jimena, por favor, nos vamos a la pausa. Y Dani, yo quiero recomendarte Acompaña. Para cuidar a tu familia, confía únicamente en profesionales. No hay otra empresa en la que todos sus acompañantes son enfermeros, padres e hijos, sin límite de integrantes, pagando una sola cuota por todos. Mira. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay, es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Padres e hijos sin límite de integrantes todo el año, una sola cuota por todos. Como Acompaña no hay, enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Bueno, nos vamos recordando que tenemos nuestro sondeo abierto, también los comentarios con el hashtag Opino en TLV. Brevísima pausa, venimos para el tramo final de Todas las Voces esta noche. Bueno, estamos llegando al cierre de Todas las Voces. Comparte esa idea, arquitecto, de poner una cámara y que grabe la pausa. Sí. Es mucho más, es lo más interesante. Sí, claro. Mucho más que el programa. Y cuando Yo me habíamos peleé con Andrade empezado... acá, que no entiende que es un tema de clase media también. Me estaba peleando con Andrade. Ah, te estabas peleando con Andrade, por ejemplo. No quiere ser exactamente. pobre, ¿viste? No pasa hasta la clase media. Pero bueno, el asunto también, y no tengo tiempo para más, después me empiezan a corretear por aquí, el asunto es esa cultura de dolarizarlo todo, ¿no? Y allí tenemos un problema también, El Federico. dólar nos complica la vida. Claro. Tenemos esa relación patológica con el dólar los uruguayos que medimos nuestro ingreso en pesos reales, en el poder de compra que tiene nuestro dinero. Sin Claro. embargo, con nuestro patrimonio nos pasa una cosa totalmente distinta, que es la medimos en dólares. Entonces eso lleva muchas veces a un momento como hoy en el mercado inmobiliario en que el dólar subió. El propietario que mide su patrimonio en dólares, valúa su inmueble en dólares y dice, no, yo no lo voy a bajar de precio. En dólares no lo voy a bajar porque 15 pierdo días. patrimonio. 15 días. Se ajusta solo. El mercado es más. Pero el mercado resuelve todo. El dólar es la mejor Tenés medida todo, de el valor. mercado te arregla, Porque el dólar arregla es la todo. mejor medida de Pero no hay valor que vender y lo saben los uruguayos. no hay que vender y comprar en la moneda que gana el trabajador. No, sí, eso sí. Eso hay sí, que si no desdolarizar la estás economía, todo el mundo calzado, sabe. Por eso nos pasó lo que nos Todo el mundo pasó sabe. cuando se cayó en el 82 la estantería y en el Claro. 2002. Por eso ¿Qué la pasó? precificación de la deuda no Apareció buena la unidad indexada que fue para pagar cuentas en principio. Hoy el crédito hipotecario, el 95% es en unidad indexada. Claro, fuiste... Ahora, yo Pero ¿qué miro- pasa? Perdóname un segundo. Que hablaste hoy de una decisión financiera. Los uruguayos, a diferencia de otros países como Estados Unidos y en Europa, no tomamos crédito hipotecario. Del 100% de las transacciones inmobiliarias, el 90%, el 10% es el crédito hipotecario, increíblemente. El resto se hacen de operaciones de contado. Claro, Federico, qué duro fuiste, claro, el reclamo de los deudores del VHU. Bueno, claro. Dijiste, bueno, está bárbaro, Pero ahí tener una tenés- pretensión, pero acá claramente, se firmó un acuerdo y hay que cumplirlo, ¿no? Pero ahí razón hubo un los problema de deudores Tiene- diseño. Sí. Mira lo que dijo Sí, picando, tiene la deja razón. Oscar. La deja Tiene picando para el razón otro porque programa. había deudores peores que se trató distinto porque Bueno. estaban peores y el que había podido pagar hasta ahí tuvo un tratamiento que terminó siendo injusto. Cerramos, Hubo mucho arquitecto, abuso con quería el decir tema sobre esto. hipotecario. No, Sí, a mí claro, me gustaría claro. agregar Así alguna es, otra Juan cosa Nuach. porque Sí. si no se puede reducir el tema de la oferta de soluciones de vivienda a todo lo que es vivienda nueva en términos de transacciones que pueden realizarse en el mercado inmobiliario. Las políticas públicas son variadas y creo que es muy importante entender que
la vocación de universalidad que tiene la política de vivienda está a su vez mediada por la disponibilidad de recursos. Es decir, hay que priorizar y las políticas de vivienda y hábitat de los 3 gobiernos del Frente Amplio han priorizado aquellos sectores de ingresos menores y medios, dejando para otros instrumentos como el crédito hipotecario de la banca tanto pública como privada u otros instrumentos, poder solucionar otras alternativas. Y nos focalizamos en algunas áreas que son importantes. El cooperativismo de vivienda es un milagro del Uruguay. Hoy tenemos 7.000 viviendas cooperativas simultáneamente en construcción. 15.000 o 14.000 y pico de préstamos que se van a dar en estos 5 años. Ustedes piensen que la ley de vivienda este año cumple 50 años. En los primeros 30 años de la ley de vivienda, o sea, entre el 69 y el 99, se construyeron 15.000 unidades cooperativas. Lo tengo bien claro porque se publicó un libro que decía una historia de 15.000 protagonistas en 30 años. Ahora, en 5 años se otorgan 15.000 unidades. Quiere decir que hay una expansión del cooperativismo en términos generales y sobre todo en el interior, donde el 60% de las unidades se están construyendo fuera de Montevideo. Bueno, y esto tiene mucho que ver también con un esfuerzo social. Claro. Mira, una cantidad, lo de la productividad, quedaron 1000 temas, ¿no? Las viviendas abandonadas, las casas abandonadas, el plan Juntos. Bueno, tendremos que seguir con este asunto de la vivienda. Vamos a cerrar, a ver qué dice la gente al final. Sí, porque según el presidente Tabaré Vázquez, los medios de comunicación contribuyen a generar inseguridad y más violencia. En el sondeo de esta noche les consultábamos a ustedes si están de acuerdo o no con estos dichos. Los resultados finales son los siguientes. El 19% está de acuerdo con el presidente, el 74% dice que no y no sabe un 7%. Me aclaran, un 17% dice que sí. Y los votos esta noche fueron 2.312, una gran participación de nuestra audiencia. Que lo dijo pensando en Conrado Tabaré, la evidencia medio. Mira, debe estar enojado. Bueno, Opino en TV está allí, en el top. Está arriba, ¿sabes quién? Matías Zunino. Nos viene salvando. Hoy nos ganó Seguimos igual, ¿no? Hoy nos ganó Zunino. Sí, Seguimos igual. Bueno, muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Que pasen todos muy bien.